Dicen que algunas palabras trascienden el tiempo como si fueran ecos del futuro. Y eso es exactamente lo que ocurrió con una frase pronunciada por el Padre Pío hace muchas décadas. El mal se revestirá de poder y el pueblo lo aplaudirá. En aquel entonces, pocos entendieron lo que quería decir. Muchos pensaron que era simplemente una metáfora religiosa, una advertencia simbólica sobre el peligro del orgullo humano. Pero con el paso de los años, surgieron guerras, cayeron dictadores, y la historia demostró que quizás estaba describiendo algo mucho más profundo, algo que aún sucede ante nuestros ojos. Imaginen oír a alguien decir que el mal no vendría con armas, sino con sonrisas y promesas. Que el verdadero peligro no sería el miedo, sino una esperanza mal dirigida. El Padre Pío vio más allá del presente, vio los ciclos de poder que se repiten cuando las personas, cansadas de sufrir, renuncian a su libertad a cambio de un líder que promete salvación. De eso advirtió, de cómo el mal puede disfrazarse de solución. Y lo más aterrador es que muchas de estas predicciones se cumplieron. Habló de hombres que llegarían al poder con discursos de justicia, pero que gobernarían con mano de hierro. Habló del pueblo que aplaudiría al opresor, creyendo que se salvaría. Hoy, cuando miramos al pasado, a regímenes que gobernaron mediante el miedo, la censura y la mentira, nos damos cuenta de lo familiares que nos suenan sus palabras. Pero lo que casi nadie sabe es que el Padre Pío también habló de Próximo, un líder aún por venir. Un hombre que surgiría en tiempos turbulentos, prometiendo unidad, pero sembrando división. Y es sobre esta advertencia olvidada que hablaremos ahora. Prepárense. Lo que dijo sobre el futuro los dejará sin palabras. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo entero se sumía en las bombas, el hambre y el miedo, el Padre Pío vivió días de profundo dolor espiritual. No solo vio la guerra con ojos humanos, sino que sintió las heridas invisibles que infligió al alma de la humanidad. En sus confesiones dijo algo que pocos entendieron: el mal no termina cuando termina la guerra, cambia de rostro. Esta frase, escrita por los fieles y repetida por quienes lo conocieron, se convertiría en una de las advertencias más aterradoras de toda su vida. El Padre Pío sabía que los dictadores de aquella época, hombres como Hitler y Mussolini, no eran meros líderes políticos, sino instrumentos de un mal mucho más profundo, un mal que se alimentaba del orgullo y la vanidad. Lloró al oír noticias de campos de concentración, ciudades incendiadas y familias destruidas. Decía que el hombre había perdido la capacidad de reconocer sus propios límites y que la sed de poder convertía los corazones en piedra. Pero lo más impresionante es que incluso presenciando tanta destrucción, el Padre Pío no predicó el odio ni la venganza. Pidió oración, arrepentimiento y humildad. Dijo que el verdadero campo de batalla no era el de las armas, sino el de la conciencia, que la guerra más peligrosa no estaba en los países, sino en las personas, y que siempre surgirían nuevos tiranos cuando la humanidad olvidara la compasión. Hoy, al repasar la historia, es imposible no notar la resonancia de sus palabras. Después de la guerra, el mundo vio surgir nuevos regímenes, hacer nuevas promesas y repetir los mismos errores, tal como él advirtió. Era como si el Padre Pío quisiera decir: pueden derrotar al enemigo exterior, pero si no derrotan el orgullo interior, este regresará. Y fue precisamente esta visión, la de una fe puesta a prueba, silenciada y perseguida, la que lo llevó a lanzar otra advertencia. El Padre Pío vivió en una época en la que el miedo y el silencio iban de la mano. Mientras el mundo intentaba reconstruirse tras las guerras, muchos gobiernos comenzaron a controlar lo que la gente podía decir, creer e incluso sentir. Fue una época en la que la fe empezó a verse como una amenaza y el simple acto de rezar podía significar peligro.
Él, que siempre creyó en el poder de la oración, se dio cuenta de que el mundo se encaminaba hacia una oscuridad diferente, una que no se podía ver con los ojos, pero que sofocaba el alma. En sus cartas, el Padre Pío escribió que llegaría el momento en que la oración sería considerada resistencia, y no tardó mucho en hacerse realidad. Muchos regímenes autoritarios comenzaron a perseguir iglesias, encarcelar sacerdotes y borrar símbolos religiosos. Las cruces desaparecieron de los espacios públicos, las campanas se silenciaron y la fe se vio obligada a ocultarse. Lo que una vez unió a los pueblos comenzó a ser tratado como un peligro. El Padre Pío sentía este dolor a diario. Decía que, cuando el hombre intenta silenciar a Dios, el mundo empieza a gritar desesperado. Y tenía razón. En medio de tanta censura y sufrimiento, muchos fieles comenzaron a reunirse en secreto, rezando en sótanos, bosques o pequeñas casas escondidas. Hallaron fuerza en lo que el poder humano no podía controlar: la fe sincera. Pero el Padre Pío sabía que esta lucha no era solo contra gobiernos o dictadores, sino contra algo mucho mayor: el debilitamiento del espíritu. Advirtió que el hombre moderno, en su afán de progreso y control, acabaría distanciándose de lo esencial: la verdad, la empatía y la presencia divina. Fue en este contexto de fe oprimida y coraje silencioso que comenzó a tener visiones de algo aún más misterioso. Vio un viento que barrería tronos de hierro y miedo, un presagio de que incluso los más poderosos caerían. El Padre Pío solía decir que el poder basado en el miedo no perdura, porque el miedo no arraiga, sino que destruye. Y eso es precisamente lo que empezó a ver en sus visiones: tronos de hierro erigidos por manos humanas y luego barridos por algo invisible, como un viento de justicia. Para él, estos tronos de hierro y miedo representaban regímenes que intentaban mantenerse mediante la fuerza, la mentira y la manipulación. Y sabía que, tarde o temprano, todos caerían. Lo más increíble es que, años después, sus palabras parecieron hacerse realidad una a una. Gobiernos autoritarios se derrumbaron, muros fueron derribados, y pueblos antes oprimidos redescubrieron su propia voz. Fue como si la profecía se revelara a cámara lenta. El viento que el Padre Pío vio en sus oraciones no era literal. Era el despertar de las conciencias, el poder de la verdad que desarma silenciosamente cualquier tiranía. En sus escritos afirmó que la soberbia sería vencida por la simple fe. Esto significaba que ningún poder basado en la arrogancia podría resistir la fuerza de un corazón puro. Y de hecho, muchos de los grandes cambios de la historia no comenzaron con armas, sino con gente sencilla: madres, trabajadores, estudiantes, gente común que creía en algo más grande que el miedo. El Padre Pío vio esto como una señal divina. Para él, cuando la humanidad se arrepiente y busca la verdad, el mal pierde terreno. Por eso nunca habló solo de destrucción, sino de renovación. Cada caída era también un nuevo comienzo, pero lo que lo aterraba era saber que, tras cada caída, siempre surgiría otro líder prometiendo paz, justicia y salvación. Una nueva cara para el mismo mal de siempre. Y es en este punto que sus visiones se vuelven aún más inquietantes. Era una noche silenciosa en el convento de San Giovanni Rotondo, cuando el Padre Pío, ya agotado por el dolor de los estigmas, rompió a llorar desconsoladamente. Los monjes que vivían con él dijeron que nunca lo habían visto así. Uno de ellos preguntó, con miedo y curiosidad: «Padre, ¿por qué llora tanto?». Y la respuesta llegó en voz baja, casi como un susurro: «Porque el mundo se está inclinando una vez más ante el mismo espíritu que causó las guerras». Esas palabras resonaron por los pasillos como un trueno en el silencio. Sentía que la humanidad no había aprendido nada del sufrimiento.
que el orgullo, la ambición y la sed de poder regresaban disfrazados de progreso y promesas de paz. Para el Padre Pío, el mal no desaparece, simplemente cambia de apariencia. Y ese es precisamente el peligro. Cuando las personas creen estar a salvo, es cuando más fácilmente se dejan engañar. Vio en las noticias y conversaciones el inicio de algo preocupante. Líderes carismáticos que prometían reconstrucción, pero guiados por la vanidad. Multitudes sedientas de esperanza, dispuestas a seguir cualquier voz que dijera lo que querían oír. El Padre Pío sabía que esta era la trampa perfecta. Por eso dijo: el diablo no viene con cuernos, viene con sonrisas y promesas. Incluso ante tanto dolor, nunca abandonó su fe. Pasaba noches en oración, pidiendo que la gente abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Para él, cada alma que elegía el bien era una llama encendida contra la oscuridad. E incluso cuando el mal parecía más fuerte, creía que la misericordia siempre vence al miedo. Pero esa noche, mientras se secaba las lágrimas, el Padre Pío reveló algo aún más aterrador. Dijo que veía surgir un nuevo tirano, alguien que vendría no con odio, sino con falsa dulzura. Entre los numerosos escritos y testimonios que dejó el Padre Pío, hay un pasaje que aún hoy nos estremece. En una carta poco conocida, habló de alguien que aún estaba por venir. Un hombre que conquistaría multitudes con palabras dulces, pero que escondería en su interior un corazón frío y calculador. Lo describió como el próximo, un líder que traería discursos de unidad y esperanza, pero que usaría precisamente eso para dividir y controlar. Sus palabras parecían provenir de un libro profético. Vendrá con voz suave, prometiendo paz y justicia, pero lo que dejará tras de sí será confusión y lágrimas. El Padre Pío dijo que este nuevo tipo de tirano no necesitaría usar armas. Su poder provendría de la manipulación, el carisma y la capacidad de hacer creer a la gente que era el Salvador. Es aterrador pensar cuántas veces esto ya ha sucedido en la historia. Gobiernos que comenzaron con promesas de igualdad y terminaron en opresión. Líderes que juraron proteger al pueblo y terminaron destruyendo su propia nación. Todo esto parece reflejar la advertencia del fraile. Lo más impactante es que también advirtió sobre una era de información sin verdad, donde la gente se dejaría guiar no por la fe, sino por la emoción. Dijo que el diablo ya no necesitará esconderse, porque la gente no lo reconocerá. Es como si estuviera describiendo una época en la que las mentiras se disfrazarían de virtud y muchos aplaudirían sin darse cuenta. El Padre Pío creía que esta generación presenciaría el comienzo de un nuevo ciclo, un período en el que la gente buscaría líderes que les dijeran lo que querían oír, no lo que necesitaban. Y es precisamente en este contexto que surge la siguiente revelación. El momento en que el cielo, según él, intentó intervenir directamente para advertir a la humanidad antes de que fuera demasiado tarde. El Padre Pío siempre decía que el cielo nunca calla, solo espera el momento oportuno para hablar, y en una de sus visiones más impactantes relató haber visto a naciones enteras engañadas por mentiras. Según él, multitudes cegadas por la esperanza seguían a un hombre carismático que prometía justicia e igualdad, pero sembraba división y odio. El fraile describió la escena con tal dolor que quienes lo escucharon sintieron un gran pesar en el corazón. Dijo: el pueblo clamará por la libertad, pero no se dará cuenta de que se está encadenando con sus propias manos. Muchos creen que el Padre Pío vio en estas revelaciones un retrato de nuestro tiempo. Vivimos rodeados de discursos de salvación, promesas de paz y líderes que hablan en nombre del bien, pero que, tras sus palabras, siembran miedo y desconfianza. Es aterrador cómo sus palabras parecen encajar a la perfección en el mundo actual,
como si hubieran atravesado décadas solo para advertirnos ahora. Lo más intrigante es que dijo que este engaño comenzaría de forma sutil, casi invisible. Pequeñas distorsiones de la verdad, gente creyendo todo lo que ve y oye sin cuestionarlo. Y poco a poco, la mentira cobraría fuerza hasta convertirse en la norma. El Padre Pío llamó a esta época la era de la falsa luz, cuando el mal se presentaba como virtud y el ego se confundía con la justicia. En sus momentos de oración, pidió a Dios que abriera los ojos de la gente antes de que fuera demasiado tarde. Dijo que solo el discernimiento y la fe podían salvar al mundo de la ceguera espiritual. No todo lo que brilla viene del cielo, advirtió, pero hay un detalle aún más impactante. El Padre Pío afirmó que estas visiones no se referían solo a su época, sino al siglo XXI. Y para demostrarlo, dejó una carta con una petición urgente, una súplica silenciosa que el Vaticano guardó durante décadas. Poca gente lo sabe, pero entre las muchas cartas que el Padre Pío escribió a lo largo de su vida, había una particularmente diferente. No estaba dirigida a un creyente común, sino a un alto cargo del Vaticano. En ella, el fraile pedía oraciones constantes para que Roma nunca se doblegue ante el poder del engaño. Estas palabras, sencillas a primera vista, tenían un enorme peso. El Padre Pío temía que el corazón mismo de la Iglesia, aquello que debería ser una luz para el mundo, un día se viera tentado por la vanidad, la política y el afán de poder. Esta carta se guardó durante años, casi en secreto, y cuando salieron a la luz algunos extractos, muchos estudiosos percibieron su tono urgente. El Padre Pío parecía prever el peligro de que la fe se entrelazara demasiado con los intereses humanos. Advirtió que el enemigo no vendrá de fuera, sino que se levantará dentro de los muros. Era como si previera tiempos en que la espiritualidad se utilizaría como herramienta de influencia y manipulación, y no como un camino hacia el amor y la verdad. Para él, el mayor riesgo no era la persecución externa, sino la corrupción interna. Creía que el mal siempre intenta entrar por la puerta del orgullo, y cuando esto ocurre dentro de algo sagrado, las consecuencias son profundas. Por eso, en cada misa, rezaba para que la Iglesia mantuviera su pureza, incluso cuando el mundo entero intentaba moldearla a su gusto. Muchos interpretan esta carta como una de las advertencias más directas y preocupantes del Padre Pío. Sabía que la verdadera fe solo sobrevive cuando se separa de la vanidad humana, y fue esta percepción la que lo llevó a reconocer un patrón, una especie de ciclo espiritual que se repite a lo largo de la historia, el mismo que él llamaría el patrón de los falsos imperios. El Padre Pío tenía una forma sencilla pero profunda de explicar lo que veía en el mundo. Decía que todo régimen opresivo comienza de la misma manera, cuando la gente deja de buscar la verdad y empieza a elegir el camino más fácil, el de la conveniencia. Cuando las mentiras se vuelven cómodas, se instaura el infierno en la tierra, escribió una vez. Y esta frase breve y directa se convirtió en una de sus mayores advertencias. Se dio cuenta de que el mal rara vez llega de forma aterradora. La mayoría de las veces se disfraza de buenas intenciones, de discursos que prometen seguridad, orden y paz. Esto ha sucedido a lo largo de la historia. Líderes que surgieron como salvadores, pero que poco a poco arrebataron la libertad a quienes más confiaban en ellos. El Padre Pío observó esto con pesar y dijo que el alma humana se pierde cuando intercambia la verdad por la comodidad. Para él, el peligro no residía solo en los grandes dictadores, sino también en la pasividad de la gente común. Cuando el miedo reemplaza al coraje y la indiferencia a la fe, el mal encuentra espacio para crecer. Recordó que los grandes imperios de la opresión no comenzaron con armas, sino con aplausos.
Fue el pueblo el que creyó en promesas vacías y aceptó pequeñas injusticias como si fueran necesarias. El Padre Pío veía este patrón como un ciclo espiritual. El orgullo lleva a la caída y el olvido a la repetición, pero a pesar de todo, nunca perdió la esperanza. Decía que un corazón sincero basta para cambiar el destino de una generación. Y fue precisamente con esta mirada llena de fe que comenzó a hablar de las naciones que serían probadas por el fuego de la arrogancia. Una advertencia contundente y simbólica que muestra cómo la justicia divina siempre encuentra su camino, incluso cuando todo parece perdido. El Padre Pío no solía mencionar nombres, pero en sus escritos y conversaciones con sus seguidores más cercanos, hablaba con preocupación de 3 naciones que serían puestas a prueba por el fuego de la arrogancia y la ceguera del orgullo humano. Años después, muchos interpretaron que se refería a Alemania, Italia y España, países que vivieron bajo dictaduras marcadas por el dolor, la censura y la destrucción espiritual. Al reflexionar sobre la historia, es imposible no ver cómo sus palabras parecían un presagio de lo que estaba por venir. Durante el ascenso de estos regímenes, la fe fue silenciada, la verdad distorsionada, y millones de inocentes pagaron el precio de la ambición de unos pocos. El Padre Pío vio todo esto con pesar y dijo: cuando el hombre se coloca en el trono de Dios, la ruina es segura. Él creía que siempre que una nación se alejaba de la humildad y la compasión, el castigo no llegaba como retribución divina, sino como una consecuencia natural de su propio orgullo. Explicó que el verdadero poder no reside en las armas ni en las leyes humanas, sino en la capacidad de actuar con amor y justicia, y eso es precisamente lo que los pueblos oprimidos redescubrieron al ser liberados. Cuando cayeron los imperios del miedo, emergió algo más grande, una fe inextinguible. Para el Padre Pío, esto era prueba de que Dios siempre vence, incluso cuando el mal parece dominar. En sus cartas escribió una frase que quedó grabada para siempre en su memoria: todo lo que no nace de la luz será consumido por ella. Esta era su manera de recordar a la gente que nada construido sobre el engaño o la violencia dura para siempre. Y de hecho, todos esos dictadores cayeron, uno a uno, como hojas secas arrastradas por el viento de la verdad. Pero el Padre Pío sabía que el ciclo no había terminado. Advirtió que en el futuro el mundo se enfrentaría a una nueva forma de opresión, ya no visible, sino silenciosa, que se infiltraría en las ideas, las emociones e incluso la fe de las personas. Y esta nueva batalla espiritual, según él, que mueve los corazones y las mentes de la gente, la información. En sus visiones, el Padre Pío describió una era en la que las personas serían guiadas no por la fe, sino por voces disfrazadas de autoridad. La llamó la dictadura de la conciencia, un periodo en el que muchos creerían elegir libremente, cuando en realidad serían guiados por el miedo y la manipulación. Es aterrador cómo esta descripción parece apropiada para nuestros tiempos. Vivimos conectados, rodeados de pantallas, mensajes y promesas de felicidad instantánea. Sin embargo, nunca hemos estado tan divididos. El Padre Pío advirtió que este nuevo tipo de poder no emplearía la violencia física, sino la psicológica. Habló de un mundo donde la verdad se distorsionaría hasta parecer confusión y donde la fe se consideraría algo obsoleto. Lo que no imaginó fue lo bien que encajaría esta predicción en una era dominada por la tecnología y la manipulación digital. Dijo: el enemigo aprenderá a usar las palabras como armas y muchos caerán porque creerán lo que quieren oír. Para él, la única protección real era el discernimiento, la capacidad de ver más allá de las apariencias y escuchar el corazón. Quien busca la verdad con pureza jamás será engañado, escribió una vez. El Padre Pío veía este período
como la última gran prueba antes de la purificación de la tierra. Una fase en la que la humanidad tendría que elegir entre la luz y la sombra, entre el ego y la verdad. Y, según él, el final de este ciclo estaría marcado por una última advertencia, la más fuerte y misteriosa de todas, aquella que él llamaba el regreso del mal sonriente. El Padre Pío sabía que sus palabras trascenderían generaciones. Nunca quiso asustar a nadie, sino despertarlo. Sus visiones no eran mensajes de miedo, sino de conciencia. Decía que el mal no desaparece, solo cambia de rostro, y que el verdadero campo de batalla siempre será el corazón humano. Según él, cada persona lleva en sí la semilla del bien y del mal, y es en la elección diaria entre el orgullo y la humildad donde se decide el destino del mundo. El mal solo triunfa cuando el bien calla. Escribió en una de sus últimas notas, ya muy enfermo. Para el Padre Pío, el futuro de la humanidad no estaba en manos de los poderosos, sino en las oraciones sencillas y sinceras de los humildes. Creía que cuando el amor vence al ego, hasta los tronos más oscuros caen. Y fue con esta fe inquebrantable que dejó su mensaje final. Solo el amor y la verdad permanecerán en pie cuando los tronos caigan. Estas palabras, tan actuales hoy, suenan como un llamado urgente en tiempos de tanta confusión. Hoy, cuando observamos el mundo y vemos tanta división, tantas promesas vacías y tanta búsqueda de poder, es imposible no recordar las advertencias del Padre Pío. Él nos enseñó que el verdadero peligro nunca viene de afuera, sino de adentro, cuando el corazón humano se deja dominar por el orgullo y olvida lo que es la compasión, y que el renacimiento de la humanidad llegará cuando el amor vuelva a estar por encima de todo. Sus profecías siguen resonando, no como una advertencia de destrucción, sino como un recordatorio de esperanza, porque, al final, el bien siempre encuentra un camino, incluso cuando el mundo parece perdido. Y quizás esa sea la mayor profecía de todas, la certeza de que el amor es más fuerte que cualquier dictador, cualquier engaño, cualquier oscuridad. ¿Y tú, crees que el nuevo líder que predijo el Padre Pío ya está entre nosotros? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tu perspectiva sobre estas profecías. Suscríbete al canal y ayudar a difundir los mensajes que aún tocan corazones y despiertan conciencias.